Mi nombre es Vidalístico y yo soy estudiante de comunicación audiovisual. Hace prácticamente, creo que desde los 17, 18 años empecé a hacer videos y siempre experimentando con distintos tipos de recursos. Tanto así que llegué a hacer animaciones, de animación con dibujo, con plastilina o cortometrajes, siempre digamos que utilizando la mayor cantidad de recursos que estén a mi alcance. El teatro es visual, es eminentemente visual. Algunos dicen que es audiovisual, pero en realidad el impacto del cuerpo de un actor en el escenario es lo que genera la magia. El vínculo del espectador se da a través de la mirada. De hecho, cuando se forman actores, se les dice que el espectador mira la cara del actor y la mirada del actor, y que la mirada del actor conduce al espectador en el escenario. El lenguaje sonoro, en este caso la radio, ¿verdad?, que ejemplifica mejor a través de la palabra, que es una forma de expresión de lo más humano que existe, porque de ahí nacen nuestras primeras emociones, todo. O sea, con el lenguaje humano nacemos nosotros sin lenguajes sonoros casi no seríamos nada, seríamos, qué sé yo, unos animales. Para mí los formatos contemporáneos no vienen necesariamente dados por los formatos mismos, ¿verdad?, sino por las ideas. O sea, son las ideas las que hacen o no un proyecto un poco al mundo que traiga algo al mundo contemporáneo, ¿verdad? Pero de cualquier manera también nada es tan rígido ni tan estructurado, y sobre todo actualmente en el arte, ¿verdad? O sea, ya en realidad al artista o sea, en este momento, aparte ya desde los 70 desde el impresionismo, 1930, antes, 20, ya lo vimos, ya ha crecido tanto la cantidad de corrientes artísticas, formas de hacer arte, que es imposible, o sea, hay tantas variedades como humanos hay en el mundo, básicamente. El sordo no procesa palabras, procesa imágenes en su mente. Entonces el sordo es muy concreto en su lenguaje. Por ejemplo, cosas abstractas como los sentimientos tienen que procesar doblemente en su cerebro. Pero para las cosas concretas es muy bueno, por eso que es bueno en la parte manual y en la parte corporal. El lenguaje de señas es un lenguaje que se aprende por repetición y mucha memoria. El lenguaje de señas para ellos es, digamos, la lengua madre, y después viene el lenguaje de su propio país de nacimiento, ¿verdad? En el caso de Paraguay, español, y si se crió en el campo, guaraní, por supuesto. Yacueque Paraguay, Omuajema Cola Hora, Yajamibo, Yajeca, Roja Silva Etegüe. Ya vengane Catuete, mi cobarde, Oya
pova, anisene guaycurú, o pucañan dereje. Bueno, a mí se me ocurrió hacer una orquesta, que era la orquesta ística, se llama. Bueno, estos dibujos es un amigo que se llama Andrés Mora, y en este caso, a mí me gusta mucho el hecho de poder hacer, en animación por el hecho de que utilizando este recurso, vamos a decir, uno no tiene límites en cuanto a, o sea, vos absolutamente todo lo que te imaginás podés dibujar. Vos no necesitas una cámara, vos lo único que necesitas prácticamente es tu tiempo, bastante tiempo y una idea simple. Y por ejemplo en este video la idea es tan simple porque si te fijas, ellos mueven, qué sé yo, en 4 movimientos mueven la boca y es una música paraguaya. Entonces la idea de hacer la orquesta era de darle un poco de entretenimiento a esa música nacional que muchas veces nadie no valora, pero en cambio así cuando ves a unos personajes cómicos cantando, como que cobra más valor. Tiene la carga visual del ritual, el teatro. Los rituales tienen mucha música, mucho canto, mucho sonoro. ¿Qué tipo de ritual? Todos los rituales, todos los ritos desde la antigüedad hasta ahora, todos los ritos siguen una lógica que se apoya estrictamente en lo visual. Porque en realidad el cuerpo es la sede en la que se desarrolla. Y el canto, el sonido, es producido desde el cuerpo. Y el cuerpo solo existe en la medida que es visible, en la medida que es un volumen en el espacio. Y amplifica esa carga. Son los actores y sus cuerpos, el vestuario con que se envuelve al personaje, la escenografía con la que se le da el entorno, las luces con las que se generan climas, el concierto visual que el teatro desarrolla se amplía siempre porque la emoción es la que va enlazando las situaciones. El cuerpo es el motor, el que va llevando, pero todo el entorno visual que se genera alrededor del hecho teatral hace que el impacto se produzca en el espectador. Desde aquella primera transmisión que se hizo de la Torre Eiffel a unos kilómetros, a unos metros, ¿verdad? Y surgió la radio como una ventaja y desventaja con respecto a los otros medios. Por ejemplo, la televisión, que tiene el medio visual, lo cual nos da una ventaja y desventaja a la radio. La desventaja con la radio es que no tenemos justamente eso, que es la parte visual, la cantidad de imágenes que nos da la televisión, que nos da el cine, que nos da, en este caso, de lo que estamos hablando de la televisión, grafica mucho más a veces que una sola palabra. O tal vez la ventaja que tenemos también nosotros, que una palabra vale más que 1000 imágenes también. O sea, tenemos también esa ventaja nosotros, ¿verdad?
hay ventajas y desventajas, como te decía, ante la televisión, de parte de la radio, que es un medio simplemente sonoro. Que la televisión necesita de captar tanto el audio como la imagen. Para que vos entiendas una imagen necesitas verlo. Sin embargo, la radio no, y esa es una ventaja. Nosotros tenemos la ventaja de que no es necesario que vos estés atento y cerca de tu aparato de radio para que vos entiendas lo que te está diciendo el locutor, o entienda esa música o lo que sea. No es necesario. Podés emprender otras tareas. Incluso hay algunas personas que estudian, que se acostumbran a dormir incluso escuchando ese sonido, un sonido. Ya sea música, ya sea palabras, poemas, lo que sea, ¿verdad? Pero se acostumbran y no es necesario emplear otro sentido que la unisensorialidad, o sea, un solo sentido, la del oído. No es más contemporáneo aquel que usa un video para poder desarrollar su obra. En realidad, como decíamos antes, la idea que pone en eso lo que hace que a lo mejor no tendríamos que hablar de un término contemporáneo, sino nada más reflexivo, actual, ¿verdad? Es ahí donde se ve esa sensación de actualidad en el planteamiento, ¿verdad? Porque una persona de 1930 piensa de otra forma a la que piensa en este momento otra persona de su contexto, de su espacio. El artista piensa de otra forma también, aunque hayan habido en ese momento también personas que hayan sido los que hayan sido seguidos posteriormente, o sea, que hayan generado la vanguardia, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, un artista que para mí hasta ahora es, que significó todo el contexto actual en el arte es Duchamp o el dadaísmo, o por ejemplo la Bauhaus. O sea, son corrientes que de repente uno, pobrecito Picasso, bueno, Picasso fue fantástico y todo lo demás, pero le tiran todo el gran cambio y no, fueron muchos artistas. O sea, lo de Picasso otra vez se volvió una cuestión muy tradicional para lo que los otros artistas o los artistas contemporáneos a él estaban haciendo. O sea, mientras existía un Picasso, existía un Marcel Duchamp que estaba haciendo una cosa que era absolutamente fuera era como si hubiera venido del futuro a contar al pasado. Realmente ideas originales, que es por donde el arte de verdad tendría que un poco tender, ¿verdad? O sea, lo que se aplaude obviamente son las ideas originales y no las copias. Sin embargo, es una época de la copia, de copiar. Se le hace la escolarización haciéndole una estimulación del aprendizaje para que el niño comprenda que las cosas van con una palabra al lado, cómo se llaman las cosas, para que se pueda entender con su gente, con su familia, con su abuela, con su abuelo, para que sepa pedir, para que sepa dar. Luego, por supuesto, viene la parte ya cognitiva, leer, escribir correctamente y comprender lo que lee y escribe. Y decodificar el mensaje para poder hacer. Traeme, llevame, hace calor, hace frío, todos esos conceptos de cada día. Hay que enseñarle cómo se llama la ventana, hay que enseñarle cómo se llama la puerta, cómo se llama la llave, ¿verdad? Entonces el chico va aprendiendo palabras, no solamente señas. Las señas se les inculca en la escuela solamente para una mejor comprensión, pero la seña es innata del sordo, innata en el sentido de que es más fácil para ellos expresarse de esa manera. Claro que con la práctica van aprendiendo el vocabulario también de las señas, que eso también es un doble aprendizaje, además del vocabulario por escrito que nosotros tenemos. La idea es que el chico maneje la comunicación total. ¿La comunicación total qué es? Es la
leer, escribir correctamente, comunicarse por el lenguaje de señas, leer los labios de su interlocutor para que se pueda enfrentar a gente que no sabe el lenguaje de señas o hacerse entender con esa gente, comprender, utilizar mensajes de texto. O sea, todo es válido para su comunicación. El celular para ellos es ahora una cosa vital. Se comunican tan rápido que a veces ellos saben cosas antes que nosotros. El día en que la máquina empezó a imprimir vida. Bueno, este es un cortometraje que muestra la versión absurda de cómo inició el cine. Porque esta es la versión paraguaya, el cine inició en Paraguay y los perros en Francia tomando tereré. A mí me gusta decir que es imposible no tener una idea. Yo me paso haciendo audiovisuales y yo tengo en la mente de que la simple descripción del momento en el que estamos es una idea fantástica. Si en este momento yo empiezo a describir esta voz enfrente mío sentado en la cámara ahí, mi computadora pasando un video y le pongo una musiquita a esa simple descripción, ya es un momento que cuenta algo y es bastante apreciable y no necesariamente necesitas un montón de dinero para grabar ese instante que cuenta una realidad particular tan especial. Y eso es lo fantástico. Yo llegué a armar un proyecto que se llamaba Presupuesto Cero y era aferrarte de todos estos recursos, de estos amigos que te pueden apoyar en algo y que van sumando. Y lo increíble de eso también es que cada vez que yo hago un audiovisual solo, tiene un resultado. Pero ¿qué pasa? Le invito a un amigo, le invito, hey Fede, ¿querés participar? Llega este amigo y el aporte que hace esa persona se nota en la edición. O sea, yo llego a mi casa y veo así el resultado. Hijo, esto yo no me imaginé, pero esto fue lo que este amigo que se fue conmigo aportó. Y yo me doy cuenta porque yo al inicio del video, yo ya tengo una idea previa de cómo va a terminar el video. Y me encuentro con esto que tiene un valor agregado, que es el aporte de ese trabajo conjunto. Porque el audiovisual es mucho trabajo conjunto. En los últimos años, 30 años, se le confirió al teatro como lenguaje el lugar que le correspondía dentro de las artes audiovisuales. Hace unos 30 años. Hace 30 en realidad, en América Latina, los realizadores teatrales comenzamos a trabajar explorando lo que en otras latitudes ya se conocía como teatro de imagen, que es el teatro con un sobreénfasis en los aspectos visuales, donde el contenido lineal o la narrativa dramatúrgica pasó a ser menos importante y lo más importante era el trabajo visual y las sensaciones que podían desprenderse a partir de eso. El teatro aéreo, que en nuestra ciudad experimenta Nimmo, es eminentemente teatro visual, es teatro de sensaciones. La narrativa, la dramaturgia de esos espectáculos no está sostenida en el contenido, está sostenida en la impresión visual. Ante la prensa, ante los medios escritos también tenemos ventajas y desventajas.
En este caso, la imagen nuevamente. Uno puede tener, en el periódico, puede tener la graficación de estadísticas, por ejemplo. Sin embargo, en la radio todo eso se acorta porque los datos, la gran cantidad de datos que se pueda dar en forma oral muchas veces es poco comprensible también para las personas o para el oyente, porque uno justamente por eso, porque no tiene a la vista los datos, se pierde, las palabras lo llevan el viento y la velocidad y la fugacidad del mensaje es también una desventaja en este caso, ¿verdad? Pero también la instantaneidad que tenemos ante la prensa es una ventaja, porque la prensa, la parte escrita, mínimo tiene una noticia de 24 horas de viejo. Sin embargo, la ventaja que tenemos nosotros es la instantaneidad. Hoy casi nos iguala la prensa en internet en cuanto a la instantaneidad de la información, pero ellos se nutren también de la instantaneidad de la radio. Ellos están, uno si va y asiste al sistema de trabajo que tienen los medios digitales, va a notar que ellos están sintonizando la radio, están captando la información de la radio y eso lo hacen ellos instantáneamente, o sea, inmediatamente. Pero ya después de que uno haya escuchado eso por radio, ¿verdad?, ellos lo ponen. Entonces nosotros, ahí de nuevo, nosotros incluso tenemos esa instantaneidad, esa inmediatez, esa forma de llegar rápidamente a la gente. Hay un trabajo ya no necesariamente mirando a veces el mundo que existe, sino ya tomando obra de otros artistas y bueno, pero dándole otro giro, otra vuelta. Siempre tiene que ponerle un algo más, ¿verdad? Si vas a tomar algo de alguien y lo que hizo el alguien ya fue genial, ¿verdad? O sea, por ejemplo, precisamente Marcel Duchamp toma la Mona Lisa o la Gioconda de Leonardo da Vinci. Claro, como no se va a poder hacer, no le van a dar la obra del Museo del Louvre, entonces él toma una reproducción y le pone unos bigotes, ¿verdad? Seguro que ya alguno habrá visto esa obra, que es como cómica, ¿verdad? Y que parece que la hizo un niño, pero no la hizo un artista que ya retoma la obra de otro artista. Entonces, todos esos gestos, ¿verdad? Viene un Warhol, ¿verdad? Que se ríe del mercado, del arte, ¿verdad? Y se aprovecha también de todo eso. O sea, pasaron 1000 personajes debajo del puente. Tienen todas las materias comunes que cualquier chico puede tener en su escuela regular. Es más, hay chicos que debido a su muy buena capacidad cognitiva se integran o se incluyen a una escuela regular. Sí. Ese chico hace su escuela regular en el colegio o en la escuela elegida por los padres y viene a esta escuela en el horario opuesto a tener las materias específicas del sordo. El sordo es un chico que tiene muchísimo potencial y puede llegar a la universidad, puede llegar a tener la profesión que más le guste, siempre teniendo en cuenta su limitación, pero tiene la capacidad. Así que es cuestión de desarrollar, como cualquiera de nosotros. Yo puedo tener muy buena letra, muy lindo dibujo y tengo que desarrollar eso. Lo mismo en el sordo, ver en qué es bueno. Hay chicos que dibujan bien, hay chicos que bailan bien, hay chicos que escriben bien, ¿verdad?, que tienen mucha imaginación. Entonces hay que potenciar eso. A mí personalmente, yo cuando no tengo tiempo para salir a filmar, agarro y tomo una fotografía. O hago algo que no requiera que yo salga de mi casa, porque a mí me gusta estar generando siempre algo. Y si no tengo, qué sé yo recuerdo que inclusive creo que este cortometraje yo no tenía una cámara porque yo solía usar la cámara de mi hermano, entonces, ¿qué me quedaba? Mi escáner. O sea, desde mi escáner, yo con ayuda de un amigo con el que siempre trabajo,
dibujamos y escaneábamos y en la computadora hacíamos ese proceso de stop motion a partir del escáner. O inclusive sin una escáner, dibujando directamente en la computadora, uno ya puede realizar un audiovisual súper bueno. Y el tema de la historia también siempre es distinto. Yo creo que depende de la complejidad de tu historia que tu video va a cobrar más valor, pero como siempre digo, un simple movimiento cuenta algo fantástico. Entonces a nosotros nos queda, a mí particularmente, como yo experimento mucho, yo me concentro más en hacer nada más y posteriormente en la idea. Si se suma a eso va a salir algo más fantástico. Hay una experiencia muy interesante que están haciendo algunos realizadores, que es teatro para ciegos. Teatro para ciegos. Ajá. Y el entrenamiento de teatro para ciegos se hace con los actores vendados, actores videntes, que para entrenar en hacer teatro para ciegos se vendan y trabajan sobre la oscuridad. La conceptualización de volumen, de forma, de color en el teatro para ciegos adquiere una dimensión absolutamente disímil a la que estamos acostumbrados y por eso mismo se realza. Ya no ves y tenés que trabajar sin ver y describir sin ver y hacer sentir sin ver. Y es un teatro que se prepara para no videntes, para gente que no va a verlo. Aquí no, lo vimos en festivales internacionales, trabajamos un taller con un compañero colombiano que hace teatro para ciegos, pero es teatro de imagen, pero el teatro de imagen no imagen. Entonces, lo que se produce en ese instante es como una vuelta de mayor profundización sobre el concepto de lo visual. Pero ya es otro lenguaje con el que se transmite lo visual, o sea, ya deja de ser visual, pero sigue teniendo imagen. Deja de ser percibido por el sentido de la vista, pero no por eso deja de ser visual. O sea, las representaciones mentales que el espectador se hace generan en su cerebro imágenes a su manera, a su medida. A un ciego de nacimiento es muy difícil traspasarle una imagen que él no conoce por no haberla visto nunca, pero igual hace representaciones mentales de imagen en una dimensión que nosotros no podemos manejar. Lo que había ocurrido con la guerra de Irak, por ejemplo, ¿verdad? Asistíamos en vivo aparentemente viendo hacia el mundo occidental un ataque de un pueblo a unos rebeldes, a unos insurgentes, a unos inadaptados. Eso es lo que nos transmitía la televisión desde la conciencia norteamericana. Pero sin embargo, un relato del otro lado de la radio nos decían que morían gentes inocentes, niños, mujeres, personas que no tenían nada que ver con lo que se estaba desarrollando, ¿verdad? O los intereses norteamericanos que nos muestra la televisión y gran parte de la prensa mundial. Esa es la situación que nosotros asistimos en cuanto a la instantaneidad. Hoy nosotros, desde aquella guerra del Golfo, ¿verdad?, nos acostumbramos a la instantaneidad en la televisión, pero no tenemos el recuento, el relato
de esas personas que están del otro lado padeciendo esos bombardeos. Mirando la televisión nos parecen luciérnagas, simples luciérnagas que cruzan de un patio a otro patio el bombardeo, ¿verdad? Porque vemos a través de la visión nocturna y vemos verde, limón, y esas son bombas que van aniquilando a personas inocentes muchas veces del otro lado del territorio que nosotros creemos, o el mundo occidental o el mundo norteamericano nos venden que son los rebeldes o son los insurgentes o son los malos, ¿verdad? Esas es todas las ventajas. Entonces, si nosotros escuchásemos esa radio del otro lado, nos daríamos cuenta de qué es lo que están padeciendo aquellas personas. Como te dije, son concretos. Entonces se creó acá como una cultura de la fotografía. Nosotros tenemos 50 años de fundación y tenemos 50 años de fotos, en blanco y negro por supuesto, y hasta el día de hoy. Pero los chicos quieren tener su álbum de recuerdos. ¿Por qué? Porque a ellos les entra por la vista. Todo les entra por la vista. Cuando hay chicos que sabemos bien que se escuchan entre ellos música y todas esas cosas, ellos no. Entonces las fotos para ellos es, digamos, lo concreto que tienen en la mano, que es la imagen de ellos en cualquier actividad que se hace dentro de la escuela. En 1940, cuando empieza, digamos, todo lo que es el arte conceptual, artistas, ¿verdad?, hacen un manifiesto y dice: el arte ya no se va a dedicar a, ¿verdad? Eso fue así un quiebre, un cisma, ¿verdad?, y abre las posibilidades totales. El arte no se va a dedicar más ni a la política ni a la religión, porque el arte era un fin, el arte era la publicidad de lo que, la publicidad de la iglesia, y era también la publicidad de los gobiernos y de las monarquías, ¿verdad? Ellos eran los que podían obviamente costear, o sea, el arte siempre fue elitista. Si vamos a hablar pronto y rápido, las grandes catedrales que se hacen obviamente dentro de un sentido de imposición jerárquica de la iglesia sobre todos nosotros. Bueno, pero son cuestiones que tienen que ver con esa posibilidad de creer que algo va a atraer. Y el arte no es ni magia, no es religión, no es política. El arte finalmente tiene que ver con cuestiones, a veces desde el punto que cada artista lo quiera tomar, desde autobiográfico, desde un arte social que es mirado para los otros, desde un arte decorativo, un arte que me interesa el mercado de la gente que anda a caballo, entonces pinto caballos, así de gigante, ¿verdad? Y para todo hay espacio también. Y eso es lo interesante, ¿verdad? En este momento estamos en un punto en que todo convive. Aunque los otros no gusten de los otros, da igual, ¿verdad? Hay cabida para todo. Hay cabida para todo. ¿Entendés? Todo tiene una posibilidad, y eso es lo que más parece más fantástico en este momento, es lo más fantástico. No hay educación de lo visual. Entrar a las escuelas de educación básica y ver los carteles, los afiches, los adornos que los docentes ponen en el aula sin ser conscientes de que eso es parte de una educación no formal, pero forma al niño en cuestiones visuales. Pero no hay cuidado con eso. Se estimula de cualquier modo, se estimula asistemáticamente, se estimula fuera de rigor profesional, se estimula sin criterio. Y eso educa, o deseduca, o mal educa, no importa, pero es una forma de educar. Claro, pero de todos modos nosotros somos el resultado también de esos procesos. Hay una inmensa imagen sonora que nos regala la radio siempre y que nos ayuda a vivir cada espacio, cada momento. Incluso en nuestras mentes vienen esas imágenes sonoras que no podemos, que nos dan piel de gallina a veces cuando escuchamos tal o cual música,
que estábamos, o aquel relato, aquel locutor que nos cuenta cómo se creó esa música, cuándo surgió, o tal información o tal situación que otros medios no nos dan. La radio tiene ese poder porque penetra por la imaginación de las personas, nos regala una imagen sonora muy rica, muy llena, y eso es lo que más a uno le satisface emocionalmente. Uno dice, por ejemplo, escuchando viejas canciones, dice, esa canción escuchaba mi papá, y uno tenía 2, 3 años y ya lo recuerda, ¿no? Después lo escucha después de 20 años y lo vuelve a traer esa imagen tan rica de la familia, del padre, de la madre, y ese poder tiene la radio, ese poder tiene la palabra. Hay obra interesante, pero hay obra también pésima. O sea, debajo de una de cada piedra hay 3 pintores, uno malo, uno regular y uno bueno. Claro, cuesta más, ¿por qué? Por la educación, porque son factores, claro, al estar en un país todavía con muchas necesidades, el sistema educativo hace aguas, ¿verdad? Viene, por ejemplo, y plantea, bueno, yo quiero vender mi obra a tanto, pero ¿cómo si acá en este país no se puede, ni siquiera un artista muerto vende a lo que vos querés vender? La gente se queda muy sorprendida. Y pero lógico, si estamos al lado de Haití. O sea, sé que les sorprende. Acá las cosas deberían tener otro valor y otro costo, de verdad. O sea, sinceramente. O sea, no puede estar valiendo 10.000 millones de guaraníes, ni 10 millones, ni 15, ni 30. ¿No? Sí, hay trabajo, pero el mercado es otro. Y aquí también, bueno, un poco también es difícil porque justamente no se puede estar tampoco especulando en un país como el nuestro, y ahí es donde nosotros creo que, no sé, el aspecto de esta galería tiene que enfocarse obviamente a presentar obra comprable también, ¿verdad? Que no signifique que porque es más barata, menos triposo, que le salga menos cosas, no tiene que ver con eso. O sea, tampoco las obras se deberían de vender a metro como se venden acá. O sea, sí, bueno, yo vendo a 30.000 guaraníes, no es una tela que sale, ¿entendés? No debería ser así. Entonces son muchos factores en los que aquí faltan muchas cosas por hacer todavía. Vos no tenés que limitar por no tener una idea, o por no tener una idea fantástica que sea un guión así de 100 hojas. O sea, vos podés llegar ahí y dibujar y ir escaneando lo que querés y armar algo con eso, y ya tiene valor. Y en ese proceso vos vas a llegar a escribir una historia buena, pero con esa experimentación que ya tuviste, vas a tener ya la técnica para poder desarrollar esa idea posterior.